El reactor más barato escondía el peor defecto imaginable. La promesa del átomo pacífico se volvió una realidad apocalíptica. En la Unión Soviética, la energía nuclear se presumía a los cuatro vientos como un logro inofensivo y majestuoso. Todo estaba bajo control, o eso creían. Sin embargo, en la madrugada del 26 de abril de 1986, esa narrativa de perfección absoluta se desmoronó por completo. ¿Cómo terminó pasando eso? Para que nos demos una idea de la magnitud de esta tragedia, el material radioactivo que se liberó en la atmósfera en los días posteriores fue equivalente a 400 bombas atómicas como la de Hiroshima. El gobierno soviético intentó ocultar el accidente por completo, pero 2 días después, los sensores de una planta nuclear en Suecia, a más de 1100 kilómetros de distancia, activaron las alarmas de radiación al detectar partículas extrañas en la ropa de sus propios trabajadores. Al darse cuenta de que el viento del este soplaba una nube apocalíptica, Suecia amenazó con lanzar una alerta internacional, obligando al Kremlin a admitir la catástrofe ante el mundo. Pero a ver, para entender realmente cómo es que llegamos a este nivel de destrucción, tenemos que escarbar hasta la raíz del problema, y esa raíz estaba profundamente escondida en los mismísimos planos de la construcción. El diseño del reactor nuclear escondía un defecto fatal. Para entender verdaderamente la tragedia, es fundamental comenzar por el origen físico del desastre, o sea, el reactor en sí. El famoso modelo RBMK-1000 era básicamente el orgullo de la tecnología soviética. Estaba diseñado para ser inmenso y poderosísimo, pero si lo comparamos con los reactores estándar occidentales de esa misma época, salta a la vista un problema de ingeniería muy crítico. Se le conoce como coeficiente de vacío positivo. Suena complejo, pero fíjate en esto. En la gran mayoría de los reactores del mundo, si el agua que los enfría hierve y se vuelve vapor, la reacción nuclear se frena solita de manera natural. Es una medida de seguridad física ineludible. Sin embargo, en el diseño de este reactor soviético pasaba exactamente lo contrario. Cuando se formaban burbujas de vapor, el agua perdía su capacidad de absorber neutrones, y esto hacía que la potencia del núcleo subiera de forma superagresiva. Básicamente, a más vapor, más calor. A más calor, pues más vapor. Se volvió un ciclo letal que se alimentaba a sí mismo. Pero esperen, porque este defecto interactuaba de la peor manera posible con otro fenómeno, el envenenamiento por xenón 135. Resulta que cuando el reactor operaba a baja potencia, generaba este gas que absorbía neutrones y literalmente asfixiaba la reacción en cadena, provocando que la energía cayera de golpe. Y aquí está el error crítico, el más monumental. El personal operativo no tenía ni la menor idea de esta inestabilidad. Era un reactor colosal, sí, y muy barato, también, pero increíblemente inestable bajo ciertas condiciones. El núcleo escondía fallas que por cuestiones de secreto de Estado no venían en los manuales incompletos que les entregaban. El plan funcionó demasiado bien, hasta que ya no. A ver, el desastre no fue nada más una falla mecánica que pasó porque sí. Fue el resultado trágico de decisiones humanas chocando de frente con un sistema que ya venía mal desde fábrica. Y la ironía es de que todo giró en torno a una prueba que supuestamente era para aumentar la seguridad de la planta por si se llegaba a ir la luz. Imagínense, la cadena de eventos fatales comenzó con una decisión externa. El controlador de la red eléctrica allá en Kiev pidió que se retrasara la prueba por 10 largas horas para satisfacer la demanda de la ciudad. Es decir, para que la ciudad tuviera luz había que retrasar una prueba nuclear. Esta espera tuvo una consecuencia letal. Mantuvo al reactor trabajando a muy baja potencia, acumulando muchísimo de ese peligroso gas xenón 135 que platicamos. Para la madrugada, cuando el inexperto turno nocturno tomó el control, el reactor ya estaba súper inestable, literalmente envenenado. Aquí es donde la historia cambió. Para contrarrestar esta caída extrema de energía, los operadores cometieron el gravísimo error de sacar casi todas las barras de control manuales y apagaron los sistemas automáticos de seguridad. Dejaron al reactor totalmente desprotegido, operando a ciegas y sin frenos. A la 1:23 de la madrugada, la potencia se disparó incontrolablemente en cuestión de segundos. Desesperados, los operadores apretaron el botón AZ5, diseñado para un apagado de emergencia total. Pero aquí viene el giro más trágico. Las barras de control tenían puntas de grafito, un material que acelera la reacción al entrar. Al descender, provocaron un pico masivo de potencia 10 veces mayor a su límite. La inmensa presión reventó la tapa del reactor, una bestia de 2000 toneladas, marcando el inicio de una verdadera pesadilla. Nadie esperaba encontrar un infierno invisible. No podemos hablar del impacto histórico de Chernobyl sin detenernos a honrar el sacrificio de las primeras personas que respondieron a la emergencia. En los minutos posteriores, bomberos y operadores se toparon de frente con un infierno. Alexander Akimov, supervisor de turno, supuso que el reactor seguía intacto. Este error crítico se debió a una falla técnica aterradora.
Los dosímetros regulares tenían un tope máximo de lectura de apenas 3.6 röntgens por hora. Las agujas simplemente llegaban al límite y ahí se quedaban, dando la falsa impresión de que todo era manejable. Aquí es donde todo hace clic. Ciegos ante la realidad, Akimov y su equipo se quedaban horas enteras tratando de bombear agua hacia un núcleo que ya ni siquiera existía. En algunas zonas, la radiación real llegaba a la astronómica cifra de 30.000 röntgens por hora. A ese nivel, recibes una dosis fulminante en cuestión de 2 minutos. El aire mismo se ionizaba, brillando con un tono azul y dejaba un penetrante sabor de metal en la boca. Como consecuencia, 134 trabajadores y bomberos fueron hospitalizados con síndrome de irradiación aguda. 28 de ellos perdieron la vida en los siguientes agónicos meses. Fueron estos hombres los que evitaron que el fuego llegara a los otros reactores, dando su vida contra un enemigo invisible. La ciudad del futuro se convirtió en un museo desierto. Chernobyl cambió para siempre la geografía humana de toda la región. Hablemos de Pripyat. Esta ciudad, fundada en 1970 a 3 kilómetros de la central, era considerada el pináculo de la planificación soviética, un lugar donde vivían casi 50.000 personas y la edad promedio era de apenas 26 años. A pesar de la catástrofe, la decisión estratégica del gobierno fue retrasar la evacuación por 36 horas para no causar pánico. Cuando llegaron los autobuses, se les dio una instrucción engañosa: empacar solo documentos y comida porque supuestamente iban a regresar en 3 días. Esta promesa jamás se cumplió. Dejaron atrás mascotas, historias, álbumes de fotos y los 50.000 rosales que adornaban las calles. El impacto histórico es visible hoy. Pripyat es un gigantesco museo urbano fantasma, congelado en el tiempo. Los techos gotean, la vegetación rompe el concreto y los animales salvajes han reclamado el territorio. Y el núcleo seguía lanzando humo radioactivo a toda Europa. La feria que nunca se inaugura. El parque de diversiones de Pripyat y su icónica rueda de la fortuna amarilla estaban programados para inaugurarse con bombo y platillo el 1 de mayo de 1986 para las celebraciones del Día del Trabajo. El parque solo se abrió de emergencia unas horas del 27 de abril para entretener a la población antes de la evacuación masiva. Hoy, esa rueda oxidada es el símbolo mundial de la tragedia. Encerrar el reactor nuclear fue apenas el comienzo del problema. El tema con Chernobyl es que la fase final del evento no trajo un cierre definitivo. Ha sido un esfuerzo de contención titánico que sigue hasta nuestros días. Aislar las ruinas del reactor exigió esfuerzos sobrehumanos y colosales inversiones. Al principio, 400 mineros excavaron un túnel debajo del reactor en llamas, mientras arriba armaban a las prisas un sarcófago de acero y de concreto. Pero ojo, esta estructura rápida solo tenía una vida útil de 30 años y empezaba a deteriorarse. La solución permanente exigió el nuevo sarcófago seguro en 2016, un arco gigantesco de 190 metros de alto que costó 1.500 millones de euros. Se diseñó para durar al menos 100 años y permitir desmantelar el material dentro. A pesar de todo, la realidad más escalofriante es esta. El 95% del material radioactivo original permanece ahí, atrapado bajo esa bóveda. El objeto más mortífero de la Tierra. En las profundidades de las ruinas del reactor, yace una masa de lava, conocida como la pata de elefante, formada por uranio derretido, concreto y metal. En 1986, pasar solo 5 minutos junto a ella te daba un pase directo al cielo en poquitos días. Incluso hoy, décadas después, sigue emitiendo un calor residual intenso y es tan densa que los ingenieros tuvieron que usar rifles de precisión para dispararle desde lejos y poder arrancar un pedazo para poder analizarlo. La radiación contenida ahí no desaparecerá hasta dentro de 24.000 años. Esto nos deja con una reflexión vital. ¿Lograrán las futuras generaciones mantener contenida esta amenaza? ¿O este monstruo es un oscuro legado que exigirá vigilancia perpetua por el resto de la historia?